Muy buenas noches a todos los que nos siguen en este momento por el canal de Facebook de Sentido de Dios. Disculpen el pequeño atraso. Bueno, ustedes saben que con la tecnología a veces hay algunos inconvenientes, pero ya estamos transmitiendo de lleno. Así que bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Como cada noche de martes, nos reunimos en el templo para tener un estudio, ¿verdad? Con algún tema en específico al cual vamos dando seguimiento a lo largo de las semanas y dedicamos un tiempo, ¿verdad? Para compartir entre las personas que llegan de preguntas, de comentarios. Bueno, hoy lo hacemos diferente por este medio, ¿verdad? Y espero que sea un tiempo de edificación para todos. Les motivo a que sigamos adelante, alimentándonos de la palabra, que es fundamental en estos momentos, ¿verdad? De nuestra vida, ¿verdad? Cuando hay complicaciones, en realidad en todo tiempo, ¿verdad? Es el alimento que nos mantiene firmes y fortalecidos en el Señor. Hemos estado compartiendo a través de varias semanas un tema general que es conociendo la voz de Dios. Y continuando hoy con ese tema, vamos a hablar también de la voz de Dios, puntualmente refiriéndonos a una de las tantas cosas, ¿verdad?, que Dios nos ha dicho. Su voluntad es expresada a través de palabras, su voluntad es expresada a través de el texto bíblico que tenemos, ¿verdad?, en nuestras manos también. Y qué bueno poder nosotros gozarnos en la palabra y fortalecernos en ella. Estaba recordando una anécdota que escuché una vez de un amigo que compartía sobre unas personas, una familia que les sorprende lamentablemente, ¿verdad? Un incendio en su casa y la rapidez con que el fuego avanza, ¿verdad? Lleva a que todos tengan que salir corriendo del edificio, del departamento donde se encuentran, y el padre de familia viene corriendo, llegando del trabajo, y encuentra que su esposa, que sus hijos están, la mayoría de ellos ya abajo, pero lamentablemente uno de sus hijos, el más pequeño de ellos, se queda arriba en el apartamento. Entonces los bomberos indican, bueno, que no puede subir, ¿verdad? Que es demasiado peligroso subir y que la mejor solución es que el niño, pues, desde la ventana se arroje hacia abajo para que puedan atraparlo. Entonces su padre empieza a motivarlo, ¿verdad? Y a llamarle para que él salte, y el niño grita desde arriba que no ve nada, ¿verdad? Hay una nube de humo, entonces que no ve nada, que le da miedo saltar. A lo que su padre le responde: lo importante es no que tú estés viendo, sino que escuches mi voz y confíes en mí. Entonces el niño, ¿verdad?, se arroja desde el lugar hacia los brazos de su padre. Bueno, la voz de Dios y su voluntad hacia nuestra vida se expresa de muchas maneras, y en esa misma línea de este ejemplo, de esta anécdota que estoy compartiendo, creo que tenemos que nosotros apagar, ¿verdad? Como dice una frase, el ruido del mundo, el ruido de nuestro entorno, bajarle el volumen para atender a la voz de Dios hacia nuestra vida. Y la voz de Dios no solamente, ¿verdad?, va a animarnos a seguir, sino que nos va a dar dirección. La voluntad de Dios es agradable, es perfecta, y es importante conocer cuál es su voluntad para cada momento de nuestra vida. Dentro de las muchas cosas que Jesús dijo, ¿verdad? Eh, Sabemos que la palabra de Dios registra, ¿verdad? Precisamente la voz y la voluntad de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Yo quiero compartir iniciando con Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Aquellos que están viendo esta transmisión, y si usted tiene su Biblia puede dar seguimiento a este texto que voy a compartir. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice puntualmente el verso 26 en palabras, ¿verdad?, que nos llegan a nosotros
y nos expresan una de las tantas cosas que Dios dice y a las cuales tenemos que estar atentos. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice Jesús, y agrega, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, dentro de muchas expresiones de la voluntad de Dios para nuestra vida, muchas expresiones de la voz de Dios en dirección para nuestra vida, una de esas frases poderosas, maravillosas que Jesús dice es, la paz os doy, mi paz os doy. Yo quiero hablar precisamente de esa característica tan linda de la voz de Dios, que es su paz incomparable. Dios tiene, Dios proporciona, Dios otorga una paz incomparable. Cuando oímos la voz de Dios, cuando estamos atentos a la voluntad de Dios, un fruto, un resultado de esa voz maravillosa y poderosa de Dios es una paz incomparable. Dice que el mundo no puede darnos ese tipo de paz, ni nuestros seres queridos, ni ninguna persona de confianza, ni aún los bienes materiales. Nada puede traer la paz que proporciona la voluntad, la voz de Dios en nuestros corazones, en nuestro ser. Jesús muchas veces hablaba de paz. De hecho, una de sus maneras de saludar o de referirse a sus discípulos para brindarle ánimo constantemente era paz a vosotros. Era un saludo característico que Jesús tenía para con ellos. Y qué lindo pensar que esa paz sigue otorgándola a nosotros en el presente también. Un poquito más adelante, ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 19, se encuentra esto que les digo, que Jesús se refería muchas veces a la hora de encontrarse con los discípulos, con esa expresión, con ese saludo de paz a vosotros. Y en el capítulo 10, en el capítulo 20, perdón, en el verso 19 del Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19, dice que Jesús se aparece a sus discípulos. Esto estamos hablando ya después de su resurrección. Entonces imagínese el corazón de los discípulos, el pensamiento de los discípulos. Su maestro ha muerto, pero él resucita. Él ha vencido la muerte y se aparece nuevamente frente a ellos, y lo primero que hace es utilizar nuevamente esta expresión, paz a vosotros. Cuando llegó la noche, dice el verso 19 de este capítulo 20 de Juan, del mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, dice el texto, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Dice el verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os. Entonces, si seguimos adelante en el mismo texto, en este capítulo 20, volvemos a observar, pero ahora en el verso 20,